una noche más en nuestro Club de Padres en Apuros. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos a Consuelo Sandoval con nosotros. Gracias, Consuelo. Gracias. Estamos muy agradecidos. Ella es psicóloga organizacional y coach ontológica, apasionada y fiel creyente de la importancia del crecimiento y desarrollo personal y organizacional. Actualmente, CEO y fundadora de Consorcios Consultores, consultora especializada en el acompañamiento y crecimiento del desarrollo de las capacidades, tanto en organizaciones como en personas, desde las metodologías ágiles y el coaching ontológico. Bienvenida, Consuelo. El día de hoy tienes un tema muy interesante para nosotros, como el poder de las conversaciones familiares. Gracias por estar acá. Como siempre, bueno, te dejo todo el control. Gracias. El Jardín de la Amistad está muy agradecida por tu participación. Muchas gracias, Graciela, por esta invitación. Gracias a todos quienes nos acompañan hoy. Para mí es un placer, me encanta acompañar personas, bueno, acompaño organizaciones también, pero definitivamente soy apasionada y me encanta que me presenten así porque de verdad que me gusta mucho. Y claro, efectivamente vamos a ver el tema de cómo es de importante el mantener una buena comunicación a nivel familiar, ¿sí? Por lo tanto, cómo la podemos mejorar también. Antes de empezar, me gustaría pedirles, ¿sí? Que ojalá tengan al menos una hojita, un lápiz o algo donde apuntar, puede ser el celular eventualmente, porque puede ser que aparezcan dudas o consultas y a lo mejor no me atrevo a hacerlas en ese momento y las puedo dejar para después. De todas maneras, les dejo la invitación abierta como para que levanten su manito, para hacer preguntas o las pueden enviar a través del chat también para que las moderadoras también me vayan avisando si hay dudas o consultas a medida que vayamos avanzando, ¿ok? Nada, bienvenidos de nuevo y espero poder sumarles muchísimo el día de hoy. Entonces empecemos, ¿sí? ¿Cómo podemos mejorar la comunicación familiar? ¿Sí? Y obviamente esto desde una mirada del coaching, algo súper importante para quien no tiene tan claro qué es el coaching o a qué se dedica el coaching como especialidad, ¿sí? Como profesión. Nosotros vemos justamente la posibilidad de desarrollo y crecimiento y por lo tanto la posibilidad de aprendizaje o de reaprendizaje, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Si hay un aprendizaje instalado, nosotros confiamos que tanto las personas como las organizaciones tienen la posibilidad de retroceder ese aprendizaje y volver a generar uno nuevo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que sepan cuál es la mirada del coaching, porque en el fondo todo lo que voy a plantear aquí es que voy a cuestionar probablemente algunos aprendizajes que hemos tenido y por lo tanto para poder eventualmente abrir posibilidades a generar nuevos, ¿ok? Entonces, empecemos. Y a mí me gusta que seamos interactivos. Esta es una forma de ser interactivos anónimos, ¿sí? Pero les voy a pedir algo, les voy a pedir que ingresen a esa página web que estoy señalando en la diapositiva, que es www.menti.com. Pueden ingresar a través de sus celulares y les va a pedir un código. Yo les voy a pedir que ingresen el código que también especifico aquí, que es 94 56 40. Voy a repetir, les voy a pedir que ingresen a www.menti.com y cuando les pidan un código, les voy a pedir que ingresen el 945640. Una vez que ya estén adentro, les va a salir la siguiente pregunta. ¿Con qué expectativas llegas a este espacio? Y tienes opción a contestar hasta 2 cosas diferentes. Me gustaría conocer, esto es anónimo por si acaso, es simplemente para saber cómo llegan ustedes como padres de familia a este espacio, qué expectativas tienen
qué es lo que piensan que vamos a conversar, porque de alguna u otra forma eso a mí me permite ajustar la expectativa, por un lado, y por otro lado también clarificar qué es lo que vamos a ver y cómo lo vamos a abordar el día de hoy. Vamos a esperar unos minutitos. Igual en la pantalla que estoy, eso, aprender y mejorar, súper. Ya tenemos a una primera persona, muchas gracias. Una primera persona, ¿cuántos somos? Habilidades comunicativas, perfecto, súper bien. Muchísimas gracias. Mejorar la comunicación, mejorar y aprender, perfecto. Ok. Vamos a esperar un minutico más. Eso, mejorar, aprender, habilidades comunicativas, ser mejor persona. Qué lindo eso. Yo creo que ese es un desafío que tenemos todos los días. Mejorar la comunicación, tips de comunicación. Bien, súper. Mejorar y aprender, trabajar en la empatía, ya, eso me encanta. Es probablemente una de las cosas más importantes en la comunicación. Súper, perfecto. Y si se dan cuenta, empieza a repetirse mucho esto de mejorar y aprender, las claves para una buena comunicación familiar, perfecto. Habilidades comunicativas, perfecto. Entonces está como bien orientado hacia la comunicación. Obviamente la empatía es parte de la comunicación. Y el ser mejor persona, el mejorar, el aprender, ¿no? Yo creo que eso ya es la mejor disposición que puedo pedir en realidad antes de partir, porque efectivamente estos son espacios de aprendizaje, por lo tanto, date el permiso de cuestionarte las cosas como las vienes haciendo. ¿Para qué? Para que eventualmente se generen nuevas oportunidades de hacer algo distinto, ¿ok? Gracias a las personas que me ayudaron con esta primera actividad, en la que necesitábamos saber dónde íbamos a partir. Ok, entonces, ya con esas expectativas y justamente habiendo visto cómo y qué cosas vamos a ir abordando y que estamos muy alineados, me gustaría iniciar entonces con algo que es súper importante. Hay cosas que yo puedo hacer desde mi propio control y desde mi responsabilidad, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas cosas desde mi control y responsabilidad, vamos a ver algunas cosas en consideración con el otro y también vamos a ver, digamos, algunas herramientas, en fin, vamos a ir viendo como desde diferentes perspectivas a nivel familiar. Una de las cosas o de los ejercicios que hice para poder elaborar esta charla fue pensar en las dificultades que he tenido yo con mi familia, ¿sí? Y esto es súper importante porque a veces creemos que somos los únicos que tenemos problemas de comunicación en la familia y eso no es así. Es normal, es natural, pero es bien importante también darme cuenta desde ahí qué cosas nos han funcionado. Entonces quiero que sea teórico, pero también quiero que sea bien práctico, ¿sí? Y de entonces, desde mi control y responsabilidad, yo lo primero que pensaba era qué importante es diferenciar la cantidad de la calidad, ¿sí? Y esto en distintos ámbitos, ¿sí? El primero, la planificación de los tiempos. ¿Cuántas veces cuando escucho padres de familia que vienen a veces a sesiones individuales conmigo, o incluso, digamos, o algunos conocidos que también son padres, que todo el tiempo están peleando con esto de que no le doy el suficiente tiempo a mi hijo o a mis hijos, ¿no? Y entonces, ¿qué será más importante, la cantidad o la calidad que le doy a mi hijo, ¿no? Y esto es súper importante porque si es que yo no tengo una adecuada planificación en los tiempos, ya sea de mi trabajo, en el caso de los niños, de sus estudios, ¿sí? Si es que no está planificado el tiempo en el que yo voy a descansar, si no está planificado las etapas o los momentos de juego, y además, y esto probablemente lo más importante, las actividades que vamos a hacer en conjunto, porque hay actividades que tenemos por separado y hay actividades que vamos a tener en conjunto. Entonces, esto es lo primero que yo les diría que debería ser. Yo sé que suena muy básico, pero honestamente, ¿cuántos realmente lo hacen, no? ¿Cuántos realmente en la práctica
tienen súper claro, bueno, mi trabajo se aborda de tal hora a tal hora. O sea, es más, ahora en época de pandemia y home office es peor todavía, porque la verdad es que he visto mucha gente sobresaturada y probablemente a ustedes también les ha pasado, ¿no? Porque son trabajadores, son profesores y son padres, sumado a que muchas veces hay que hacer las tareas del hogar y por lo tanto, si es que no hay una adecuada planificación para cada una de las actividades, el día termina siendo una locura y el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo termino sin hacer nada 100% bien. Todo lo termino haciendo a medias, ¿ok? Entonces, respecto a estas actividades juntos, que muchas veces tenemos los dos primeros puntos, ya tenemos un poco más de criterio, pero ¿cuántos realmente planificamos actividades en conjunto? Y esto es súper importante y es lo que viene a continuación y es, esas actividades en conjunto se deciden juntos, ¿sí? Y entonces ahí es súper importante generar espacios de conversación, justamente, de comunicación con los niños y buscar, ¿no? Oye, ¿qué nos gustaría hacer juntos como familia? ¿Qué disfrutamos? Porque si cada uno tiene sus propios gustos, entonces finalmente, obviamente, entre las responsabilidades, los descansos y el juego, el día no alcanza, ¿sí? Establecer una dinámica de juego que estimule el aprendizaje, yo les diría que es súper importante, ¿no? O sea, y es más, ahí incluí una foto que además me representaba bastante porque una de las cosas que nos gustaba hacer con mi papá, específicamente con mi papá, era cocinar. Y miren, les digo algo, yo no soy fanática de la cocina, pero me encanta cocinar cuando es familiar, ¿sí? Y probablemente eso es porque lo aprendí como parte de las actividades que hacíamos en conjunto como familia, ¿sí? Y eso obviamente estimulaba mi aprendizaje. Otro aprendizaje, no es un aprendizaje intelectual, es un aprendizaje manual, es un aprendizaje práctico y genera instancias de interacción finalmente y de estar enfocados todo en una sola tarea, ¿no? Y otra cosa que también creo que es increíble, sobre todo ahora, estimular espacios de creatividad. Muchísimas veces escucho, ¿no? O sea, quiere hacer juegos locos, ¿no? O sea, de hecho me acuerdo muy bien de alguien que yo acompañaba hace unos meses y me decía, pero es que mi hijo quiere hacer cosas locas, o sea, no sé, entonces me decía, mira, por ejemplo, no sé, quiere que nos disfracemos y hagamos obras de teatro. Si eso es importante para tu hijo y si eso lo motiva, yo sé que a ti te puede parecer loco, que dices, oye, pero ¿de qué me va a estar disfrazando? Trata quizás de negociar específicamente en qué momentos sí y en qué momentos no, porque obviamente tampoco se trata de que vamos a estar disfrazados todo el día, ¿no? Pero yo creo que eso es súper importante porque en la medida que cultivemos e incentivemos la creatividad en los niños, ellos también empiezan a desarrollar otro tipo, digamos, de habilidades y otro tipo de espacios y empiezan a manejarlo muchísimo mejor. Uno de los motivos por los cuales me interesaba abordar el cantidad versus calidad es porque muchas veces también los escucho en la emoción de la culpa, ¿sí? En esto de no les dedico el suficiente tiempo. Y yo les pregunto, ¿para qué creen que sirve la culpa? Porque todas las emociones nos sirven para algo, ¿sí? Pero ¿para qué sirve la culpa? Y si te pones a pensar, en realidad sirve para una sola cosita, para darte cuenta que hay algo que no está funcionando bien. Pero si te quedas en la culpa y te quedas en la culpa y sigues en la culpa constantemente, ¿qué tipo de comunicación o de relación puedes tú establecer con tus hijos o con tu familia desde la culpa? En realidad, probablemente no mucha, porque te vas a seguir sintiendo así y no vas a generar mayores acciones. Por lo tanto, si has estado mucho tiempo en la culpa, trata de darte cuenta que además de identificar que algo no está funcionando, no sirve para nada más. Por lo tanto, apenas te des cuenta, trata de cambiar la emoción de la culpa porque si no te vas a estancar ahí, ¿ok? Y bueno, obviamente aquí mezclo a los niños, etcétera, pero también esto aplica para las parejas.
que también es súper importante porque acordémonos que el pilar de una familia finalmente termina siendo la pareja como papá y mamá. Por lo tanto, si papá y mamá planifican bien los tiempos o sus propios tiempos para trabajo, para descanso, para actividades juntos, es probable que el niño también empiece a replicar y repetir los patrones, ¿sí? Porque finalmente, y esto probablemente lo han escuchado miles de veces y en millones de lugares, los niños aprenden con el ejemplo muchísimo más que con lo que se les dice que tienen que hacer, ¿sí? Eso entonces con respecto a cantidad versus calidad. Traten de apostar más a temas de calidad. Que sean poquitos si es que el tiempo no les da, pero que sean súper claros, que sean súper explícitos, ¿ok? Y obviamente que sean diseñados en conjunto para las actividades en conjunto. Y justamente con respecto a los espacios que a veces no se respetan, ¿no? Cuando yo no respeto un acuerdo, imaginémonos que ya me planifiqué, imaginemos que ya tengo los acuerdos de qué horario a qué hora voy a trabajar, de qué horario a qué hora tú vas a estudiar, cuándo vamos a hacer actividades en conjunto como familia, etcétera. Y eso no ocurre porque una de las partes involucradas simplemente no lo hace, ¿sí? Entonces, digamos que, no sé, uno de los acuerdos es que de este horario a este horario a papá o a mamá no se le interrumpe porque está trabajando y ocurre una interrupción. Es súper importante fijar límites, ¿sí? ¿Por qué? Porque los límites nos dan encuadre, nos ajustan la expectativa y nos dicen, oye, hasta aquí puedo llegar, ¿no? Y eso probablemente además en los niños es una cosa súper importante, tanto que ellos aprendan a respetar los límites de otros, como también a ellos poner sus propios límites, ¿sí? Y entonces, primero, límites de responsabilidades, ¿no? Tener súper claras cuáles son las reglas. Esto de tal hora a tal hora hacemos tal cosa, que también he visto muchos papás, en esta pandemia sobre todo, como bien preocupados porque no logran establecer los horarios, o les cuesta mucho, como tienen tantas cosas, les cuesta mucho establecer los horarios para cada cosa y hay veces que los niños, no sé, deciden no ir a clases virtuales, por ejemplo, ¿no? O hay veces que los niños no quieren hacer la tarea, en fin, ¿no? Y para esto es necesario la constancia, la repetición. Todas las veces que sea necesario, voy a repetirlo. Y las consecuencias tienen que estar igual de claras, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy planificando los tiempos, cuando yo estoy planificando cuál va a ser la dinámica familiar, también tengo que diseñar y también tengo que fijar cuáles son los límites que vamos a tener, cuáles van a ser esas reglas, qué es lo que vamos a buscar constantemente todos hacer y a su vez qué consecuencias trae si es que alguno de nosotros no cumple con esa planificación, ¿sí? Y entonces, las consecuencias claras, si se traspasan los límites, bueno, con un niño, aquí estaba pensando con un niño, ¿no? Es súper importante que este tipo de conversación se haga mirando el niño a los ojos, o sea, yo tengo que agacharme a la altura del niño, ¿sí? Yo sé que esto puede sonar súper bobo, pero alguien por ahí decía mejorar la empatía. Lo primero que te digo es trata siempre de hablar con una persona a su mismo nivel, no importa si es un niño, si es un adulto, etcétera. Eso te pone como igual, ¿sí? Y por lo tanto ya no eres quien regaña, ¿sí? Sino que eres la persona que le va a clarificar lo que está pasando, ¿no? Y esto es súper importante porque ya, fijamos que un niño traspasa un límite, ¿sí? ¿Qué es lo primero que yo debería hacer, no? Bueno, listo, me pongo a su altura. Y le empiezo a gritar, y le digo, no, pero es que ese no era el acuerdo, y tú sabes, y no sé qué. Y yo sé que muchas veces el cansancio, la fatiga, ¿no? La preocupación, el estrés, porque de todas maneras hay muchas cosas dando simultáneamente, pero una de las cosas, y también lo vamos a ver más adelante, es el desarrollo emocional. O sea, yo tengo que tener la capacidad de diferenciar momentos. Y si hay una cosa que tus hijos en este momento
no tienen cero culpa es de la pandemia, ni de tu estrés, ni de tus preocupaciones, ¿sí? Por lo tanto, lo mejor que puedo hacer en ese momento es, en mi cabeza, planificar esa conversación, ¿sí? Y más o menos la estructura de esa conversación, ¿cuál debería ser? Es, explico la situación. Ejemplo, oye, Francisco, mira, ¿te acuerdas de ese día, esa vez en la que hablamos y acordamos tal y cual cosa? Listo. ¿Y te acuerdas que hablamos que el límite era este y que si no se cumplía el límite, entonces teníamos X consecuencia? Listo. En este momento, cuando tú hiciste tal o cual cosa, digamos, traspasaste ese límite y por lo tanto ahora tenemos que aplicar la consecuencia. Y esto es súper importante. Hay veces que dicen, ay, no, estoy muy ocupado. Mira, si ustedes me preguntan, ¿sí? ¿En qué enfocarme? Enfóquense a tener este tipo de conversaciones con ellos. Conversaciones donde quede súper claro cuál es mi expectativa y al mismo tiempo cuáles son las reglas. Si las reglas de la casa no están claras, es imposible pedirle a un niño que las cumpla, ¿sí? Si nos cuesta a nosotros como adultos, pónganse a pensar la cantidad de veces que las reglas que les han puesto a ustedes como adultos no han sido claras. Y ahora imaginen todas las consecuencias que eso tuvo, ¿sí? Entonces, obviamente aquí pongo el ejemplo del niño porque estamos en el contexto del jardín, pero en realidad esto aplica para todos, ¿sí? Probablemente entre adultos no tenga que dar tan masticado, ¿sí? O sea, no tenga que dar tanto detalle, pero se aborda exactamente igual, ¿sí? Si fuera mi pareja y hay un acuerdo entre los dos, que esto también lo veo a veces, es como, es que eh, como que me anula, ¿no? Ay, ¿cómo es la palabra exacta, no? Entonces me dicen, yo estoy diciendo algo y viene la otra persona y me anula, me invalida, eso es, me invalida. Entonces, eso también tiene que quedar súper claro. Esa también es una conversación de límites que está en el ámbito familiar. Y por lo tanto, si eso está ocurriendo en sus hogares, yo les sugiero que tengan una conversación con sus parejas respectivas y lo conversen. Oye, ¿sabes qué? En esta situación me invalidaste, ya hemos conversado que no lo debes hacer y por lo tanto, oye, te pido que no lo vuelvas a hacer, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, más o menos la estructura es la misma, ¿no? No cambia. Lo que cambia es probablemente la forma, ¿sí? La cantidad como de desmenuzado que tengo que dar en la conversación, pero finalmente vuelvo a poner el límite igual, ¿sí? Ahora, otras cositas que son importantes. Hay un cuadro de incentivos, bueno, aquí yo tomé una imagen referencial, pero que yo creo que es una herramienta súper útil y esto me permite negociar y que quede justamente clara lo que les digo, la planificación, las reglas y las consecuencias, ¿no? Esto puede estar orientado para los niños, puede estar orientado para todos los miembros de la familia. Es más, a mí me gusta más cuando está más orientado a todos los miembros de la familia. Así, todos saben que todos tenemos responsabilidades, ¿sí? Que todos tenemos una dinámica, que todos tenemos horarios. Y entonces, ¿quién va a ayudar a lavar los platos? ¿Quién va a ayudar a sacar la basura? ¿Quién tiene que ordenar su cuarto? Etcétera, ¿sí? Y si ahí yo pongo a todos los miembros familiares, genial. Hay distintos modelos, en fin, es más, los pueden googlear, van a encontrar millones de este solamente referencial. Hay algunos que ponen caritas felices, ¿no? Así como lo hizo bien, verde, lo hizo más o menos, amarilla, seria, lo hizo mal, roja, no sé, enojado, por decir algo, ¿no? Esta es una manera. Otra manera es como con recompensas, entonces si al mes el que haya cumplido con todas sus actividades y responsabilidades, ok, no sé, por ejemplo, puede elegir la actividad que vamos a compartir y puede ser una película, no sé, ¿sí? Pero todo eso, en la medida en que esté súper claro y las reglas sean claras, va a mejorar la dinámica y la comunicación que hay a nivel familiar. Y por lo tanto, digamos, yo tengo claro, yo quiero, ¿sí? O te doy, si tú haces bla, 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 ¿no?
yo cumplo con tal cosa siempre y cuando tú bla, bla, bla. Entonces, si yo tengo un cuadro como esto, yo puedo negociar. Siempre voy a poder negociar. ¿Por qué? Porque están claras las reglas. Y tanto los niños como cada miembro de la familia va a saber cómo negociar, ¿sí? Y está bien negociar, porque eso también yo les diría que es una de las habilidades que además, en este momento de la vida, incluso a nivel profesional, ustedes lo deben saber, se necesita mucho. Hay que saber negociar con los jefes, con los compañeros, en fin, ¿no? A veces con las empresas, recursos humanos, entre otros. Bueno, y obviamente el tablero de actividades que les comentaba, que es una excelente herramienta como para poder dejar súper claro esto de la planificación, las reglas, los límites, y que me permita sobre eso negociar. Todas estas aspectos, todos estos ámbitos que hemos visto, está desde mi control y desde mi responsabilidad, ¿sí? Ahora vamos a ver los factores que tengo que considerar del otro, ¿sí? Lo primero, todos, absolutamente todos, cada uno de nosotros somos diferentes observadores, ¿no? Y a mí me encanta esta imagen como diferentes observadores porque depende del lado en donde estés parado, es como estás viendo las cosas. Y esto muchas veces se nos olvida. Yo creo que ha sido una revelación desde el momento en que yo al menos lo entendí, porque hay veces que no entendemos el punto de vista del otro y dices, pero ¿cómo puede estar viendo las cosas de esta manera? ¿No? O sea, es ilógico. Y es porque siempre nos han inculcado erróneamente que la realidad es una sola. Y yo te digo, la realidad es lo que ves desde el punto de vista en donde lo estás mirando, ¿no? Entonces, al ser diferentes observadores, olvidamos que tenemos criterios que son diferentes, ¿sí? Y aquí también yo lo veo todo el tiempo cuando acompaño a personas. Ejemplo, alguien me decía, para mí una muestra de amor o una muestra de cariño es cocinarles, ¿sí? Entonces, perfecto, eso me parece maravilloso, o sea, es la forma en la que yo demuestro amor. Pero ¿y qué pasa si la otra persona piensa que simplemente lo estás haciendo por colaborar con la casa? Y todo el tiempo te está reclamando que no demuestras amor, ¿sí? Que no hay muestras de afecto. Va a pasar dos cosas. Tú no te vas a sentir valorado y la otra persona va a sentir que no se va a sentir amada, ¿sí? Entonces, si esos criterios que son distintos no están claros, de nuevo, tiene que ver con la claridad. Oye, yo esto lo hago porque me gusta manifestarles cariño, amor de esta manera, ¿sí? Eso tiene que estar súper claro, no todos lo manifestamos de igual forma, ¿sí? Que es uno de los puntos además que viene adelante. ¿Y por qué somos tan distintos? ¿Y por qué vemos las cosas de esas maneras? Porque hemos aprendido cosas diferentes. ¿Y a qué me refiero con esto? La forma en la que papá y mamá de cada uno de ustedes hacía las cosas es muy distinta a la que hacían mis padres o los padres de sus parejas, ¿sí? O la de sus amigos, etcétera, 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 ¿sí? O sea, cada familia, cada miembro familiar tiene ciertos criterios, tiene ciertos rasgos. Si no, pónganse a pensar incluso a veces entre hermanos. Yo soy la mayor de 4, bueno, de 5, viene uno en camino. Soy la mayor de 4. Imagínense que entre nosotros, siendo formados y criados por el mismo papá y la misma mamá, pensamos y vemos las cosas de forma distinta, valoramos las cosas de forma distinta, nos comunicamos de forma distinta, interactuamos de forma distinta, a pesar de que hemos crecido con la misma mamá y el mismo papá. O sea, además, muy probablemente a nivel familiar hayan algunas cosas como en común, pero hay muchas otras que no son así. ¿Por qué? Porque yo no solamente aprendí de mamá y papá, ¿no? Aprendí del colegio al que fui, de los compañeros que frecuenté, de los papás de mis compañeros que en algún momento tuvo, ¿no? De mi mejor amiga, etcétera. Por lo tanto, hemos
En este momento somos producto de una recolección de aprendizajes que hemos tenido en la vida, ¿sí? Y por lo tanto manejamos las emociones y las situaciones de diferentes maneras, ¿sí? Y esto también es súper importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la tristeza? Esto también me pasa todo el tiempo. Cuando yo he aprendido en la vida, no importa de dónde ni cuándo, pero cuando yo he aprendido que la tristeza no se manifiesta porque yo soy fuerte, pasa más en los hombres, ¿no? A partir como de las creencias un poquito más antiguas. Tú eres hombre y no tienes que llegar. Si eso nos enseñaron, o incluso si eso le estás enseñando a alguno de tus hijos, eso va a marcar cómo él va a manejar sus emociones y por lo tanto cómo va a enfrentar determinadas situaciones en diferentes maneras, ¿sí? Por lo tanto, a nivel familiar, importantísimo unificar criterios, los que se puedan, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Probablemente hayan algunos en los que definitivamente no vamos a poder consensuar, ¿sí? Hay algunos que sí, por ejemplo, no sé, cuando esté molesto o cuando estemos molestos, no vamos a conversar inmediatamente porque los dos somos muy chispitas y cuando estamos muy molestos no nos controlamos. Entonces, mejor esperamos y después conversamos. Llámese con los hijos, con la pareja, etcétera, ¿sí? O puede ser al revés. Si estamos molestos, el acuerdo va a ser, no nos vamos a dormir hasta no terminar de solucionar el acuerdo. ¿Sí? Porque a mí me gusta que las cosas se solucionen rápido. O sea, estoy poniendo distintos ejemplos para que se den cuenta que no es que hay una sola forma de solucionarlo, ¿sí? O una sola manera de hacerlo, sino que basta con que ustedes lleguen al consenso que sea mejor para sus familias, para ustedes que son parejas, ¿sí? Y para aquellos en los que no podamos llegar a criterio, a consenso, para aquellos en los que no nos podemos poner de acuerdo, entonces es importante aprender a validar y respetar las formas personales de cada uno. Y aquí incluye a los hijos. Yo sé que muchas veces esto es muy difícil porque nosotros queremos que los hijos hagan las cosas como yo quiero que las hagan, ¿sí? Pero se nos olvida que los hijos tienen su propia personalidad, tienen su propia forma de hacer y lo están aprendiendo a hacer. Y probablemente lo peor que les puede pasar es que cuando ellos mismos no saben cómo hacerse cargo de la emoción que está pasando, tenga un papá y una mamá obligándome a hacer las cosas de la forma en que ellos creen que es mejor, ¿sí? Entonces, obviamente, de nuevo, en los criterios en los que se pueda también, ¿no? Porque no se trata de que, oye, ya bueno, haz lo que te dé la gana, ¿no? O haz lo que tú quieras, no. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tu hijo, a pesar de que tú le dices, hijo, ten la libertad de llorar, tienes derecho a llorar, elige no hacerlo? No lo obligues, ¿sí? Ya le diste la libertad de hacerlo, ¿sí? Pero si no lo elige, si no quiere hacerlo, no lo obligues, acompáñalo. Es más, ese es el momento perfecto para preguntarle a la otra persona, y bueno, viene, que está muy ligado con lo que viene a continuación, y es, ¿cómo quieres que yo te acompañe? Porque además no a todos nos gusta ser acompañados de la misma manera, ¿sí? No a todos nos gusta manifestar las cosas de la misma manera y por lo tanto no nos gusta a veces ni siquiera las mismas formas en que otros nos acompañan. Algunos van a querer que simplemente estés conmigo, sentado al lado. Otros quizás van a querer que lo abraces, lo contengas. Otros quizás van a querer conversar, otros simplemente van a querer estar solos, ¿sí? Se dan cuenta la cantidad de formas en la que eso puede ocurrir, son infinitas, ¿sí? Infinitas. Y en la medida que tú tengas en tu cabeza somos diferentes, vas a poder entender y respetar y valorar que alguno de los miembros familiares, ya sea tu pareja, tu hijo, si viven con sus suegros también, ¿sí? Están viendo las cosas de una forma distinta, ¿sí? Por lo tanto, aprender a validar y respetarlas.
La escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Esto es súper importante. Yo les diría que eso es otra cosa como clave, ¿ya? Porque a veces en realidad no escuchamos, oímos, ¿sí? Y mientras la otra persona me está diciendo algo, yo ya estoy inmediatamente en mi cabeza, ¿cómo le voy a contestar? Chiqui, chiqui, chiqui. O sea, ni siquiera ha terminado la oración la otra persona y yo inmediatamente estoy pensando qué le voy a contestar. Entonces, eso no es escuchar, eso es oír, ¿sí? ¿Y qué implica una escucha activa? Mira, te escucho mirándote a los ojos. ¿Cuántas veces hemos estado hablando y hay alguien mirando el televisor, la mamá está lavando los platos, el hijo, sí, mamá, te escucho, pero estoy jugando Play, ¿sí? O estoy jugando con mis juguetes. Eso no es escucha activa. ¿Quieren mejorar la comunicación en la familia? Enseñen prácticas de escucha activa. Te miro mientras te hablo, ¿sí? Te miro mientras te hablo y te estoy mirando a los ojos. Y quien escucha también escucha con detenimiento. ¿Y qué cosas escucho? Porque esto también es otra cosa importantísima. Hay gente que me dice, escucho solo el mensaje. Y eso no es así. Hay muchísimas cosas que yo puedo leer. Puedo leer el mensaje textual, lo que me está diciendo. Puedo leer la expresión no verbal, es decir, la expresión de mis gestos, de mi rostro y la corporal también, ¿no? Si tengo los brazos cruzados, si estoy agachado. ¿Y cuántas veces, miren, si en realidad, en general, como humanidad, tuviéramos más desarrollado eso de la escucha activa, eh, se darían cuenta la cantidad de veces que hemos dicho, estoy bien, pero todo nuestro cuerpo indicaba algo distinto. O sea, pónganse a pensar, porque de forma individual primero y después traten de acordarse de alguna situación en la que otra persona les dijo que estaba bien, que ustedes se dieron cuenta que quizás no estaba tan bien, pero que no preguntaron, se quedaron con su respuesta del mensaje. Eso es clave en una familia, ¿sí? Y además, bueno, y ahí viene algo súper importante, las emociones. O sea, ¿qué es estar bien? Bien es lo que, la respuesta automática que nos enseñaron. ¿Qué es estar bien? ¿Se han preguntado que alguna vez estar bien para mí puede ser algo completamente distinto? Pensando en el mismo este tema de que los otros son otros observadores distintos a mí, puede ser algo distinto a lo que otro puede sentir como bien. Y entonces, oye, ¿cómo te sientes? O sea, ¿qué emoción sientes? Y esto de naturalizar las conversaciones sobre las emociones es probablemente lo más sano que pueden hacer. Sobre todo ustedes que tienen hijos y que son la siguiente generación. Porque una de las cosas que a nosotros ya adultos nos ha costado muchísimo es naturalizar las emociones. Y yo les diría que a esta altura del partido, lamentablemente, tenemos un nivel de analfabetización de emociones tremendo. No sabemos gestionarlas, las ocultamos, no hablamos, no las expresamos. O sea, hay una serie de cosas, y yo les digo de verdad, porque además acompaño, como les digo, a otras personas. Una de las cosas por las que más sufren es porque nos hemos guardado todas las emociones. Incluso a veces sienten culpa hasta cuando están alegres. Imagínense, ya solamente con eso les digo todo. ¿Por qué? Porque lamentablemente están en un ambiente en donde por algún motivo, pues lamentablemente está pasando por un momento difícil, pero sienten hasta culpa por sentirse alegres. Porque los demás miembros de la familia no se sienten tan alegres. Entonces, como familia, no saben disfrutar los momentos emocionales por los que está pasando cada uno de los miembros. Y eso es súper importante porque es parte de alfabetizarse emocionalmente, ¿no? Aprender a hablar de emociones. Otra cosa súper importante, ya te escuché, ya escuché tu mensaje, ya vi tu corporalidad, tu expresión facial, hacían match, hacían sentido. Ejemplos de esto, ¿no? Estoy súper bien. No,
así hemos visto un montón de gente. Sí, estoy súper bien. O cuando dicen, no, estoy enojado. Sí, pero casi que te lo gritaron. O sea, ya, esos son ejemplos de cuando el mensaje está desalineado con la expresión no verbal y emocional, ¿no? Y eso pasa todo el tiempo en las familias. Entonces, cuando ya hayas escuchado todo y todo haya estado en armonía, conectado, entonces ahí verifica lo que entendiste. Oye, realmente me dijiste esto fue lo que te está pasando, así fue lo que te pasó. Verifica mensajes. Una buena herramienta para eso es parafrasear. Por ejemplo, ¿qué significa parafrasear? Es volver a decir en tus palabras lo que el otro dijo. Ah, o sea que te fue bien con tu jefe. Eso es volver a decir en mis palabras lo que yo creo que entendí en otra persona, ¿sí? Y por lo tanto, si es que es necesario, verifica lo que necesita la otra persona, ¿sí? ¿Qué necesita? Necesita celebrar, necesita estar solo, necesita reflexionar, necesita escuchar, no sé, escuchar un consejo, ¿qué necesita? Y esto es súper importante porque les voy a poner otro ejemplo que también pasa todo el tiempo a nivel familiar. Como no todos somos del mismo observador, ni hemos aprendido, ni necesitamos las mismas cosas, entonces no falta uno, el que como a mí no me gusta que me den consejos, entonces yo no los doy, ¿no? Y eso también lo he visto. Entonces, si es que llegó, no sé, mi señora, por decir algo, y me contó, sí, un problema que tenía en la oficina, y yo solamente la escuché, porque esa es la manera en la que a mí me gusta que me acompañen, ¿sí? Esa es la manera en la que a mí me gusta que me escuchen. Pero a lo mejor la señora o la pareja lo que quiere es sentirse acompañada y por lo tanto simplemente que me escuches y no me digas nada no sirve de nada. Quiero que me des un consejo, quiero que me des tu punto de vista, tú qué opinas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, yo tengo que saber a nivel familiar cómo le gusta ser acompañado a cada miembro en cada situación, dependiendo de cuál es la emoción. Y por lo tanto, ofrece lo que la persona necesita o lo que más se acerca a esa solicitud, ¿sí? Lo que mejor puedas dar, si no se lo puedo dar así 100%, lo mejor que se lo puedas dar. Voy a dar un ejemplo de esto. Alguna vez, igual acompañando a una pareja, en algún momento uno le gustaba que el tiempo, que cuando habían discusiones, dejar pasar el tiempo. Dejar pasar el tiempo hasta que él se tranquilizara y después tener la conversación. Y a ella le gustaba resolver rápido, porque sentía que no podía irse a dormir tranquila y si pasaban muchos días era peor porque sentía como angustia de que este tema no se estaba resolviendo, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un ámbito en el que fue muy difícil llegar a un acuerdo. ¿Se acuerdan de la unificación de criterios que hablaba hace un momento? Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, ambos van a tener que ceder en una partecita, ¿sí? Si la pelea es brutal, o sea, ya realmente fue demasiado fuerte y no se puede resolver en ese momento, entonces tú vas a tener que ceder, respetar que fue una pelea demasiado fuerte como para resolver en ese momento y él va a necesitar días para poder procesar. Y al revés también, si la pelea fue algo insignificante, que en realidad no va a agregar valor, etcétera, etcétera, tú vas a hacer el esfuerzo y vas a ceder y vas a tener la conversación que ella necesita para poder irse a dormir. Sí se dan cuenta cómo la negociación es importantísima finalmente para resolver problemas en las que por X motivos no estamos llegando a acuerdo, ¿sí? Y por lo tanto, cuando me refiero en la escucha activa, ofrece lo que la otra persona necesita y si no se lo puedes dar 100%, lo que más se acerca. Esto vale para cuando alguien te dice a mí me gusta estar solo y a ti te desespera dejarlo solo porque sientes que lo estás abandonando, etcétera, ¿no? Recuerda que la mejor manera es recordar que todos somos distintos y necesitan otras cosas.
y se van a sentir valorados y queridos en la medida en que tú los respetes, ¿sí? Listo, y entonces viene algo que a mí me encanta, que es poner de la manito el corazón con el cerebro, porque no se trata de ser ni 100% corazón ni 100% cerebro, ¿sí? Y esto es la gestión emocional que les mencionaba al inicio, ¿sí? O la inteligencia emocional, que también está, digamos, directamente relacionada. ¿Y qué implica entonces esta gestión emocional? Transparentar lo que pienso y siento. Esto es súper importante. Si ustedes me preguntan, una práctica así, a ver, muy simple de, digamos, en la teoría, que sí, difícil de implementar a nivel familiar si es que no existe cero práctica, ¿sí? Va a depender, digamos, del nivel de avance o del nivel de desarrollo que haya en los miembros familiares. Pero esto de decir, oye, estoy cansado, estoy triste, me tiene preocupado tal cosa. Si ya verbalizas cosas, ya estás en un nivel un poquito más recorrido, un poquito más avanzado. Si ni siquiera o si te cuesta y te guardas todo lo que piensas, todo lo que sientes, no le dices a nadie, o se lo dices, pero se lo dices a amigos porque tienes que desfogar con alguien o con un coach o con un psicólogo. Entonces yo ahí te diría, ese es el primer paso que puedes empezar a dar para empezar a mejorar la comunicación a nivel familiar, ¿no? Que sea una comunicación más sana. Verbaliza la emoción, ya, y esto a mí me encanta, sobre todo para las emociones como la tristeza y la rabia, que lamentablemente, de nuevo, en algún momento nos enseñaron, sobre todo a los adultos, que sentir tristeza, rabia o miedo, que también pasa, o frustración, etcétera, son como emociones negativas, ¿ya? Y yo les digo, ese es el peor aprendizaje que nos han dejado, lamentablemente, las personas, digamos, que han estado en nuestras vidas, independiente de dónde venía, o las anteriores generaciones, profesores, en fin. ¿Por qué? Porque todas las emociones sirven para algo, ¿sí? El miedo nos cuida. Si yo no sintiera miedo estando en un 10º piso mirando hacia abajo, probablemente doy el paso y me caigo al vacío, ¿sí? Si yo no siento miedo en esta pandemia, entonces salgo sin protección facial y abrazo y beso a todo el mundo, ¿sí? Entonces, el miedo sirve para cuidar, ¿sí? La tristeza sirve para reconocer una pérdida. Perdí algo. ¿Han visto a los niños? Perdieron un juguete o un material. Se ponen tristes, ¿sí? Porque perdieron. Y ya más grave, eso desde lo chiquitito, ahora más grave, perdí a un ser querido. ¿Cómo no voy a tener derecho a sentir tristeza? ¿Se dan cuenta? Entonces, cada emoción sirve para algo. Por favor, si quieren profundizar respecto a la gestión de la emoción y para qué sirven las emociones, vean intensamente y véanlo con sus hijos, van a ver cuánto les va a aportar esa película. Y si tienen que explicarla y volver a mirarla, véanla. Es una película bellísima y justamente explica para qué sirve cada una de las emociones. ¿Sí? Gestión emocional, importante hacer pedidos respecto a lo que requiero y necesito, ¿sí? Así como les decía arriba, trata de darle al otro lo que necesita, la única forma en la que eso pueda ocurrir es tener claro qué es lo que necesita y por lo tanto la otra persona tiene que tener la capacidad de hacer el pedido específico de qué es lo que necesita o requiere en esa situación en la que se está sintiendo asado o cocinado, ¿sí? Tener claro y dejar claro a los demás cómo me gusta sentirme acompañado y apoyado por ellos, que eso era justamente lo que les decía también más arriba, ¿no? O sea, se dan cuenta que está todo como muy vinculado, está muy interrelacionado. Por lo tanto, en la medida en que yo vaya implementando pequeños tips, no hay que volverse el experto en comunicación, no. O sea, lo que yo quiero que vayan viendo es, en función a estos puntos, en qué estado primero estoy yo, porque es fácil empezar a mirar a los demás. Ah, no, a mi marido le falta no sé qué, a mi señora le falta no sé cómo, ¿no? Primero, fíjate en dónde estás tú.
y empieza a identificar las oportunidades de mejora que tienes tú. Y después empieza a identificar en dónde están el resto de tus miembros familiares, ¿sí? Una cosa importante, una afirmación ¿es verdadera o es falsa? ¿Ya? Cuando digo afirmaciones son las cosas que yo digo, ¿no? Entonces, si yo digo, la luz está encendida, puede venir cualquier otra persona, puede mirar mi luz y puede decir, es verdadero, es cierto. Es decir, está basado en un hecho en concreto, es medible, no tiene nada de subjetivo, ¿sí? Si yo digo, mido 1,60 m, es una afirmación porque puede venir alguien con 1 metro, me va a medir de pies a cabeza y efectivamente se va a dar cuenta que mide 1,60 m. ¿Ok? Entonces una afirmación es simplemente verdadera o falsa. ¿Y por qué traigo esto? ¿De qué se diferencia al pedido? Y esto de verdad, si pasa en casa de ustedes, por favor, esto es clave. El pedido es distinto. Primero, el pedido quiere decir que hay alguien que tiene una necesidad. Alguno de los miembros familiares tiene una necesidad. La persona a la que le pido lo que le estoy pidiendo es competente o yo juzgo que es competente. Por lo tanto, sabe hacer lo que le voy a pedir, ¿sí? O sea, sería absurdo, por ejemplo, decirle a un niño de 3 años que cocine el almuerzo, ¿cierto? Porque probablemente el niño todavía no es competente para hacerlo, ¿sí? Entonces, si mamá tiene la necesidad de que alguien cocine, tengo que buscar una persona que sea competente para hacerlo. 3, explicitar las condiciones de satisfacción. Eso también es súper importante. ¿En cuánto tiempo necesito lo que te estoy pidiendo? ¿Y qué características o cualidades tiene que tener esto que te estoy pidiendo? ¿Cuántas veces les ha pasado? Y esto sí, a nivel familiar, laboral, etcétera, que como no sabemos hacer pedidos, ¿sí? Entonces, no doy clarificación ni de tiempo, ni de características, ni nada, y simplemente le digo, oye, no sé, trae un pollo, porfa. Listo. Y tú sales corriendo, vas al mercado y lo compras así recién pelado, listo. Hasta empresas le dices, ya, trae empresa en, no sé, 10 pesos, en 8 pesos, ¿sí? Vuelves con tu pollo feliz y recién cuando ya estás en casa te dice, oye, pero era a la brasa, ya tenía que estar cocido, ¿cómo se te ocurre traerme el pollo crudo? Ya, ese tipo de cosas pasa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las condiciones de satisfacción, ¿sí? Las características de lo que yo estoy pidiendo no están claras. O el tiempo. Ejemplo, haz tu tarea. Sí, mamá, ya voy. O sea, ni quien está haciendo el pedido, ni quien recibe el pedido especifica en qué momento lo tiene que hacer, ni en qué momento lo va a hacer. Y después viene mamá o papá furiosos que ¿por qué todavía no has hecho la tarea? Pero si en ningún momento hemos hablado de eso, o sea, ni tú me has pedido un tiempo, ni yo te he ofrecido un tiempo. Por lo tanto, no puedes estar molesto por eso, porque eso no ha sido parte del pedido, ¿sí? Y entonces, algo súper importante, por favor. La otra persona tiene derecho a aceptar, negarse o negociar. Si no, no es un pedido, es un mandato. Esto también es súper importante, sobre todo a los hijos. Hay veces que a los hijos les hago pedidos y hay veces a los hijos que les doy órdenes, ¿sí? Y eso también tiene que estar claro. O sea, ¿para qué cosas voy a dar órdenes y para qué cosas voy a hacer pedidos, ¿sí? Si la orden es que te vas a lavar los dientes, es una orden y por lo tanto es inmediata. Eso lo puedo definir yo si quiero, ¿sí? Si es que no es una orden, entonces la otra persona tiene derecho a aceptar, a negarse o a negociar, si no, no es un pedido, ¿sí? ¿Y por qué lo pongo esto así? Porque muchas veces confundimos la afirmación con un pedido. Y voy a poner ejemplos. De hecho, me acuerdo de mi propia mamá, que a veces decía, los platos están sucios.
desde esta lógica, ¿qué es eso? ¿Una afirmación o un pedido? Es una afirmación, porque yo puedo ir, verificar que los platos están sucios y decir, es verdadero. Entonces, cuando mi mamá dice, los platos están sucios, yo le puedo contestar, sí, tienes toda la razón, están sucios. ¿Sí? Pero, claro, con el tiempo descubrí que cuando mi mamá decía, los platos están sucios, lo que en realidad quería decir era, ¿alguien se puede hacer cargo, por favor, de los platos sucios? Y entonces ahí hay un pedido escondido. Pero, o sea, es casi adivinarle la mente al otro. ¿Qué cuesta hacer un pedido específico? ¿Sí? Si yo te digo que eso nomás, que es algo básico, lo implementas en casa, vas a ver cómo inmediatamente todos empiezan a tener mayor claridad de qué quieres, cómo lo quieres, y probablemente van a haber menos conflictos a nivel familiar, a nivel comunicacional, ¿sí? Entonces, no hay que confundir la afirmación del pedido, ¿sí? Son cosas distintas. Y finalmente, ¿qué es una promesa? La promesa es un pedido aceptado. Es decir, la otra persona no se ha comprometido a nada hasta que no te dice, sí, ok, yo lo voy a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces también pasaba, no sé, hay que echar a lavar ropa, ¿sí? Y entonces, y alguien le podía decir, sí, ok, y bueno, listo, y alguien realmente dijo, oye, yo me voy a hacer cargo de esto. Entonces, no solamente quien hace el pedido tiene que ser muy claro y explícito, sino quien lo toma también. ¿Por qué? Porque es parte de ser responsable y es parte de ser coherente, ¿sí? Y de alguna u otra forma verificar que eso haya sido aceptado, que haya un compromiso. ¿Y por qué es importante cumplir con lo que yo he aceptado? Porque eso me da coherencia, eso me da credibilidad y eso me permite ser confiable. Si es que yo no cumplo promesas, y esto es súper importante, sobre todo a los hijos, ¿ya? Hay muchas veces que veo que los papás prometen cosas a los hijos, así como, sí, si te portas bien, vamos a hacer tal cosa. El niño se portó excelente y no le cumplimos la promesa y no le doy tal cosa, ¿sí? O al revés, si sacas una buena nota, voy a hacer tal cual otra cosa. Y cuento corto, no ocurre nunca, ¿sí? Ahí eso nos hace perder coherencia, nos hace perder credibilidad frente a nuestros miembros familiares y nos hace perder la confianza que tenemos entre miembros, ¿sí? Entre los distintos miembros familiares. Y si ya me doy cuenta que por algún motivo lo que prometí que iba a hacer no lo voy a poder cumplir, yo puedo volver a negociar. Siempre y cuando esa negociación sea antes y con anticipación a la fecha y digamos límite o al plazo límite que tengo. O sea, no puede ser que llegue el momento en el que ya se había fijado y ahí recién diga, ay, no, es que no alcancé, porque obviamente eso va a generar muchísima tensión, ¿no? Y nuevamente pierdo coherencia, credibilidad y confianza, ¿no? Entonces, sí se puede negociar una promesa siempre y cuando se haga con el tiempo lo suficientemente anticipado, ¿sí? Y hasta aquí llegaba la parte teórica, ¿sí? Pero a mí me gustaría que con una mano en el corazón, porque de todas maneras cuesta mucho, sobre todo es muy fácil identificar cuando las cosas no están andando bien para otros, pero con una mano en el corazón, ¿dónde no estás andando bien tú? O de los ejemplos que he hecho, ¿cuál te ha hecho clic? ¿Cuál te has dicho, uy, sí, esto probablemente es lo que me está ocurriendo, ¿sí? O de esta manera no estoy aportando. Y después te pones a ver cómo está el resto de tus miembros familiares. Empieza por ti, empieza siendo ejemplo para el resto. Solamente cuando tenemos ejemplos a seguir es más fácil que el resto de los miembros familiares empiecen a alinear con eso, ¿ok?
Y entonces vamos a aprovechar la misma página y el mismo código al que ingresamos anteriormente, ¿sí? De nuevo, www.menti.com. Y el código se los voy a copiar en el chat para que quienes hace un rato no pude contestar lo puedan hacer. Van a ingresar nuevamente a menti.com, ¿sí? Y, denme 2 segundos, tengo que salir de aquí, ahí sí. Y ahora me gustaría que contestemos esta otra pregunta, ¿sí? Y es, ¿con qué aprendizajes te vas de este espacio? Más que los aprendizajes generales. ¿Cómo se llama la película? Se llama Intensamente. Ahí lo escribí en el chat también. Está en Netflix. Por favor, es un dibujo animado maravilloso, maravilloso. Entonces, lo pueden ver desde niños hasta adultos y los mensajes que tienen son impresionantes. De verdad se las recomiendo, así se llama. Y entonces, les decía, ¿con qué aprendizajes te vas? Pero tuyos, ¿ya? Para ti, no los teóricos, no lo que tengo que hacer, ¿sí? O sea, de nada, con mucho gusto, Sofía, con mucho gusto. Sino, mira, lo que yo tengo que mejorar, ¿qué aprendizaje me llevo para mí? Esos son los que me gustaría saber. Perfecto, ya tenemos las primeras respuestas. Paciencia, escucha activa, límites, perfecto. Oye, me encanta, me encanta. Veamos qué otras tenemos. Aprender a pedir. Mire, es súper fácil. Si se dan cuenta, probablemente a lo largo de la charla hayan pasado como, ¿es en serio que es esto lo que nos está diciendo la Miss? O sea, porque parece tan lógico, ¿no? Y dices, oye, pero cuando lo empiezas a poner en tu propia vida familiar, cuando lo empiezas a poner en tus miembros familiares, te das cuenta que efectivamente no lo aplicamos. Mejorar en mi relación, perfecto, aprender a pedir, tener palabra, ya, eso es súper importante. Si yo me anulo, si yo no existo como miembro familiar y simplemente dejo que las cosas pasen, obviamente no va a haber comunicación. Saber escuchar, escucha activa, mejorar la escucha activa, dar tiempo de calidad, ya. No piensen tanto en la cantidad. Acuérdense además que la cantidad es teórico, es algo que, no sé, existe solamente en el imaginario, porque, o sea, hasta el día de hoy yo no he encontrado un padre o una madre de familia que trabaje y tenga hijos además y que den un montón de tiempo, o sea, y si lo conocen, por favor, nos lo presentan y que sea el próximo presentador de estos espacios para que aprendamos todos de él, ¿sí? Pero eso no existe, es una fantasía. Súper, aprender a pedir los límites y la paciencia. Establecer límites, homologar criterios, perfecto, sí, súper bien, súper lindos aprendizajes. Me encanta, hay harta escucha activa, me gusta, el homologar criterios es súper importante y el aprender a pedir también veo que aparece bastante. Bueno, hasta aquí llegaba la charla. Les agradezco a quienes han compartido sus principales aprendizajes conmigo, porque así veo también cuánto les ha hecho sentido. Y nada, bueno, yo hasta aquí llegaba la charla. No sé si hay alguna pregunta o consulta que quizás quisieran hacer. O Graciela, no sé cómo manejan generalmente este espacio. Ay, bueno, acá están agradeciéndote. Muchísimas Gracias, gracias. Consuelo, de verdad. Nos ha encantado. Nos llevamos muchos aprendizajes, cosas para pensar y en todo lo que tenemos que mejorar nosotros como padres, ¿no? Para que nuestra familia crezca y esté mejor cada día. Perfecto. Bueno, nada, me encanta. Gracias a Sofía, gracias Carmen, gracias Carlos. Bueno, gracias a todos por darse este momento a esta hora que sé que es cansancio y lo reconozco porque esto, por ejemplo, estar aquí en este momento es calidad. Es aprender a mejorar, a hacer las cosas mejor para el día de mañana empezar a hacer las cosas mejor con sus familias. Así que les deseo lo mejor, que les vaya excelente.
Y nada, les mando todo mi cariño. Sigamos aprendiendo siempre. Bueno, gracias, Consuelo. Pues, Gracias a todos por estar conectados esta noche. Ya nos seguimos viendo en nuestro club de Padres en Apuros. Muchas gracias a todos. gracias, adiós. Gracias a ti, Liseli. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.